2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día, jueves 12 de agosto del año 2021. Este es el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. En esta noche quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerle de una manera especial por haber sacado este tiempo para seguir el estudio que tenemos de la palabra del Señor. Realmente queremos darle gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido en todo este tiempo en el estudio de su palabra, fortaleciendo lo que son nuestras bases y fundamentos doctrinales para que nosotros podamos permanecer firmes en el propósito y la voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas. Así que, como yo siempre le digo, póngase cómodo, cómoda y vamos entonces a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas gracias por tu bondad, tu misericordia, tu gracia y tu grande amor. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso que tienes cuidado de nosotros y a través de tu cobertura, tu protección sobrenatural, tu cuidado nos has traído hasta aquí, hasta este momento especial en el que vamos juntos todos nosotros a estudiar tu palabra. Tu palabra es nuestro alimento y nosotros estamos ávidos de ella. Por eso abrimos nuestros corazones para que tú puedas depositar en ellos semillas apostólicas y proféticas que germinen, que crezcan, que den fruto para la honra y gloria de tu nombre santo. Nos agrada que tu Espíritu Santo acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Así que pedimos, Señor, la trascendencia maravillosa de tu Santo Espíritu para que Él nos pueda traer la revelación que nos inspire, que nos ilumine, que nos impulse a seguir adelante, que nos edifique y nos fortalezca en nuestro ser interior. De antemano, como nosotros sabemos que tú siempre tienes lo mejor para entregarnos a nosotros, de antemano queremos darte toda la honra y toda la gloria por todo cuanto tú hagas a través de tu palabra y de tu espíritu en cada una de nuestras vidas en esta noche. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, gracias Padre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos estado estudiando en las últimas disertaciones lo que es la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Allí hemos sacado grandes enseñanzas y sobre todo lo que tiene que ver con nuestro carácter. Queremos que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor dijo en Romanos, el capítulo número 8, a los que yo antes conocí también los he predestinado para que sean hechos conforme a la imagen de mi Hijo. Así que el tema que le presento en la disertación de hoy es el recurso a disposición del cristiano. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la armadura del cristiano. Entonces vamos a ver la última parte donde Pablo agrega algo que es de vital, de primordial importancia para que nosotros podamos ser
los soldados del ejército de nuestro Señor Jesucristo vencedores. La armadura del cristiano resultaría ineficaz para resistir al enemigo de las almas si no fuese por la ayuda decisiva que le presta la oración, por lo que el apóstol, tras de presentar todas las piezas, describe el papel de la oración en esta lucha mediante la conexión con que comienza el versículo 18. Aunque la oración no es un arma más de la panoplia del cristiano, aparece en séptimo lugar como el espigón del candelabro de oro que con los otros 6 brazos hacía que fuesen 7 las lámparas que alumbraban delante del Señor. Para entender el papel de la oración en esta lucha, no hace falta echar mano de ninguna ilustración humana, sino acudir a Éxodo 17, versículos del 8 al 16, donde vemos que la gran batalla contra Amalek no se ganó con el número ni por la fuerza de los ejércitos de Israel, sino por la intercesión de Moisés en la cumbre del collado de Refidín. En mi disertación de hoy voy a desarrollar 2 aspectos esenciales de mi tema, que les acabo de decir, el recurso a disposición del cristiano. El primero, un privilegio personal. El segundo, la petición de Pablo. Vamos a ver este primer punto, un privilegio personal. Está basado en Efesios capítulo 6, versículo 18. Así dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Aunque la armadura de Dios es sumamente completa, el cristiano necesita algo más para enfrentarse al reto presentado por Pablo. El apóstol no sigue adelante sin indicarnos cuáles son los recursos adecuados capaces de satisfacer todas nuestras necesidades. El creyente obtiene esos recursos sobre todo por medio del privilegio personal que constituye la oración. Pablo afirma que el soldado cristiano debe orar sin cesar. Orar consiste sencillamente en pedirle al Señor la ayuda que tanto necesitamos. En medio de su batallar diario, el cristiano tiene la ventaja de poder buscar el rostro de Dios en todas las ocasiones y en todos los incidentes de la vida. En estos momentos, Pablo se está haciendo eco de las palabras de Jesús sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, como dijo el Señor Jesucristo en Lucas 18:1. Es importante que cuando hablamos de guerra espiritual, aunque sea en el sentido espiritual, hay un comandante y hay un campo de batalla. Entonces tiene que haber una conexión directa entre el comandante y el campo de batalla, y entre el campo de batalla y el comandante. Pues esa conexión directa se llama la oración. Sin embargo, en la oración los creyentes no se limitan a presentarle sin más sus peticiones al Señor. A veces lo hacen con súplicas y gemidos, y el Espíritu los ayuda. El apóstol escribió en otra de sus epístolas: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Esto es lo que dice la palabra en Romanos 8:26. Muchos cristianos tienen dos problemas principales en su vida de oración: la constancia y el equilibrio. La constancia. No todos los cristianos tienen un momento diario de oración. Para muchos se trata de una actividad esporádica que realizan de vez en cuando. Hablan con Dios como si se tratara de su médico, solo cuando hace falta. Adquirir la costumbre de dedicar un momento a la oración todos los días es algo que requiere disciplina y esfuerzo. Quizás signifique levantarse media hora antes por la mañana o ver menos televisión por la noche. Algunas veces sentiremos la necesidad de aislarnos durante todo un día para orar. Esta experiencia es sumamente valiosa. El equilibrio. Probablemente una de las razones por las que los cristianos no oran con más constancia es que muchas veces oran con aburrimiento y poniendo muy poco interés en lo que hacen. Los 4 puntos siguientes le pueden servir para que sus oraciones sean más equilibradas. Dentro de la oración debe haber adoración. Alabe a Dios por ser quien es. Debe haber confesión. Admita sus necesidades ante la presencia de Dios. Debe haber acción de gracia. Dele gracias a Dios por hacer lo que hace. Debe haber súplica. Pida para los demás y para sí mismo. La variedad en la oración puede ser útil. Trate de escribir alguna vez su oración o lea algo que otra persona haya escrito sobre la oración antes de comenzar a orar. Cante un himno o un coro o lea un salmo de oración o de alabanza. En lugar de arrodillarse a orar, pruebe a caminar para no dormirse o permanecer de pie. Ore en alta voz si sus pensamientos se distorsionan cuando usted está orando. Ore en alta voz. O pruebe orar en silencio si usted tiene buena concentración. Únase en oración con otro creyente, de manera que cada uno haga una pequeña oración sobre el mismo tema. Mantenga un diario de oración donde anote la fecha en que oró por vez primera ante alguna necesidad y la fecha en que fue respondida su oración. Cuando alguien ora de acuerdo a la voluntad de Dios, debe sentirse seguro de que su oración ha sido escuchada. Entonces, tal como dice Juan, puesto que sabe que Dios lo oyó, sabe también que le ha concedido lo que pedía, como dice 1 de Juan 5, 14 y 15. Santiago nos da mayor seguridad aún, puesto que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 16. Cuando presentamos fervorosamente nuestras peticiones con la ayuda del Espíritu, se disipan todas nuestras dudas. El creyente que ora en el Espíritu, ya sea en lengua o en su propio idioma, tiene toda la seguridad de que va a recibir una respuesta positiva de Dios. Pablo afirma al respecto, porque, entre paréntesis, el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, como dice Romanos 8:27. Algunas veces, cuando estamos en circunstancias difíciles,
El Espíritu Santo nos da hasta la fe necesaria para estar seguros de que seremos respondidos, como dice 1 Corintios 12:9. ¿Cómo una persona puede orar en todo tiempo? Una de las maneras es mediante oraciones breves, una respuesta habitual para cada situación que enfrente cotidianamente. Otra forma de hacerlo es ordenar su vida alrededor de los deseos de Dios y de sus enseñanzas, al grado que toda su vida viene a ser una oración. No necesita aislarse de otras personas ni de las actividades diarias para orar sin cesar. Puede convertir la oración en su vida y su vida en oración mientras vive en un mundo que necesita la influencia poderosa de Dios. Súplica por todos los santos significa orar por los creyentes en Cristo, también orar por los cristianos que conoce y por la iglesia alrededor del mundo. La naturaleza de la guerra espiritual a la cual el cristiano está expuesto requiere que mantenga una actitud de oración las 24 horas del día. ¿Cómo puede velar en oración el cristiano? El privilegio de poder orar trae consigo ciertas responsabilidades. El cristiano debe velar mientras ora, es decir, debe permanecer vigilante. Jesús insistió en esto mismo: velad pues en todo tiempo orando. Lucas 21:36. En una ocasión el Señor Jesús terminó sus palabras diciendo: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 13:37. Velar para poder orar con inteligencia y adecuadamente es algo que exige de nosotros que destinemos momentos especiales a la oración dentro de la planificación de nuestras actividades diarias. Nos exige también que hagamos lista de oración escritas, al menos mentales. La oración es generosa y sabe que hay otros que también necesitan ayuda. Por consiguiente, la oración vigilante incluye a los demás. Oramos por todos los santos, como lo indica Pablo. Vamos al segundo punto, la petición de Pablo. Este está basado en Efesios 6, 19 y 20. Y también oren por mí, dice el apóstol, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. ¿Qué petición le hace Pablo a la iglesia de Éfeso? Seguro de las oraciones de los efesios, el gran apóstol le pide que lo incluyan en su lista de peticiones. Es interesante observar que no pide que oren para que él salga de la prisión, aunque con anterioridad se ha referido en 2 ocasiones a ella, en el capítulo 3, versículo 1 y en el capítulo 4, versículo 1. Les pide que oren por su ministerio. Su anhelo es que el Espíritu le dé palabra cuando testifique. Esto es algo que Jesús nos ha prometido en Marcos 13:11.
Pide también el valor necesario para manifestarse como embajador del Señor. Tiempo atrás, un grupo de creyentes perseguidos habían orado de la misma forma y los resultados habían sido poderosos. Hechos 4, del 29 al 31, Lucas nos narra este acontecimiento. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Pablo ve en la valentía una cualidad esencial para todo el que predica el Evangelio. Sabe que debe hablar con denuedo. Nosotros también. En otro texto les recuerda a un joven ministro que la timidez no procede del Señor. Segunda de Timoteo 1:7. Hoy en día, amados hermanos y hermanas, es posible que oremos para que Dios nos dé valor cuando nos enfrentamos a pequeñas hostilidades. En cambio, Pablo estaba pidiendo valentía ante la misma muerte en un momento en que se hallaba encadenado en una prisión. En una ocasión anterior, había hablado con algunos ancianos del pueblo de Israel en Roma, manifestándole que por la esperanza de Israel estaba sujeto a aquellas cadenas, como dice Hechos 28:20. A pesar de todo el reproche que ha caído sobre él por estar prisionero en Roma, el apóstol no se siente avergonzado. Al contrario, en estos momentos está absorto con el pensamiento de la gran dignidad que significa su oficio. Ocupa la honorable posición de embajador. Es representante personal del Rey de Reyes ante el emperador de Roma. Esto hace aún peor los maltratos que recibe de este gobierno. Lo habrían debido respetar grandemente y darle todos los derechos de los dignatarios visitantes. Sin embargo, precisamente porque ha representado con toda fidelidad a su rey, es por lo que ha sido maltratado. Está en la prisión y sin embargo se halla en primera línea dentro de la batalla espiritual que se libra entre el reino de los cielos y el reino de este mundo. Sin sentirse desanimado ni derrotado, Pablo escribió poderosas cartas de estímulo desde la prisión. Dios puede usarnos, amados hermanos y hermanas, en cualquier circunstancia para hacer su voluntad. Aunque pidamos que cambie nuestra circunstancia, deberíamos orar también para que Dios haga realidad su plan a través de nosotros en el lugar en que nos encontremos, en el lugar en que estemos. Conociendo el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, no debemos temer las dificultades. Las batallas espirituales más frecuentes en nuestra vida son con el temor, las tentaciones, la soledad, las incomprensiones, la ira o las debilidades.
A veces sentimos la tentación de sentirnos muy cómodos en nuestra vida cristiana y olvidamos de que libramos una continua batalla contra este mundo y sus criterios. Esta disertación nos ha recordado que nos hallamos empeñados en una guerra de exterminio. Para luchar con eficacia tenemos que ser fuertes. Necesitamos estar informados y debemos andar armados. ¿Qué nos hace falta para vencer? Un programa de desarrollo espiritual personal, unos cuantos ajustes y reparación en nuestra armadura, una comunicación mayor con nuestro comandante en jefe. Recuerde esto, o ganamos nosotros o ganan ellos. No puede haber tregua, descanso, ni mucho menos rendición. La lucha no tiene nada de fácil, pero cada nueva batalla aumenta nuestra fortaleza y nuestra experiencia. En Efesios 6, del 10 al 20, que hemos estado estudiando en estas 3 últimas disertaciones, Pablo enseña a los lectores originales de su carta y a nosotros lo siguiente. Primero, reconocer que estamos en una batalla o guerra espiritual, en una lucha contra expertos generales de maldad capitaneados por el diablo. Reconocerlo nos pone en estado de alerta y nos conduce a acercarnos a nuestro comandante general, Jesucristo, para repasar las órdenes que nos ha dado y vestirnos con el equipo adecuado. Segundo, reconocer y afirmar que Dios está a nuestro lado y que nos ha provisto de todo lo que necesitamos para mantenernos firmes, resistir y lograr la victoria. Tenemos que vivir y adiestrarnos constantemente como si el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, el escudo, el casco y la espada del Espíritu fueran parte de nuestro ser. Tercero, vigilar con toda perseverancia. La guerra espiritual requiere un cambio constante y cambiar requiere valor, confianza en Dios y un incondicional deseo de ser fieles al Señor. En los primeros 2 versículos de Romanos 12, Pablo también dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Muchas veces nos estancamos en ciertas etapas del desarrollo de la vida espiritual y poco a poco nos vamos deslizando hasta que se nos endurecen la mente, los sentimientos y la disposición de hacer algo diferente para el Señor. Cuarto, encontrar a personas confiables a las cuales podemos pedir oración y podamos contarle qué estamos haciendo, nuestros temores y necesidades de saber cómo actuar. La guerra es ruda, cruel y sin tregua. Por lo tanto, requiere que tengamos algunos hermanos y amigos en quienes podamos confiar. En Gálatas 6:2, Pablo aconseja: sobrelleven los unos las cargas de los otros.
Aún el Señor Jesús necesitó a un pequeño grupo de amigos a los cuales pidió que lo acompañaran a orar. Mateo 26, 38. Quinto, mantener la esperanza en la victoria final. La victoria es nuestra por medio de Jesucristo. Hagamos las cosas grandes como si fueran pequeñas, con alegría, diligencia y prontitud. Hagamos las cosas pequeñas en el nombre de Jesús. ¿Le da la impresión a usted de que su vida es como un campo de batalla? ¿Siente que dentro de usted hay un continuo conflicto entre fuerzas opuestas que tratan de dominar su vida? Es muy posible que sea cierto. Cristo está luchando con Satanás por su alma. Ganará aquel al que usted dé ánimos y perderá aquel a quien usted rechace. Su decisión será la que controlará su destino eterno. Es usted quien debe poner su vida bajo el control del Señor. La otra alternativa es seguir dejando que Satanás y su propia carne le controlen. ¿Qué escoge usted? Está muy claro todo lo que el apóstol Pablo le envió a decir a los hermanos de Éfeso y nos dice a nosotros en el día de hoy. Estamos en una franca guerra espiritual y no terminará hasta que muramos o hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como parte del ejército del Señor, nosotros debemos estar preparados, porque de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros y de manera general con la iglesia, es que nosotros seamos un ejército conquistador de territorio y avasallador de las obras de las tinieblas. El Señor confía en nosotros porque Él ha trabajado en nuestras vidas y nos ha dado lo que nosotros necesitamos, lo que requerimos para ser vencedores. Nunca olvide que la palabra del Señor dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Así que cuando usted pase por circunstancias difíciles, si usted recuerda esto, usted sabrá que al final de esa prueba, de esa lucha, de esa tribulación, hay una gran victoria, porque siempre el Señor nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. A medida que usted pase cada uno de estas pruebas, estos ejercicios y estos exámenes que el Señor le pone, su fe aumenta, su confianza en el Señor aumenta. Así que Dios, por eso es que nos permite a nosotros todas estas luchas, pero de antemano ya nosotros tenemos la victoria en aquel que avergonzó públicamente en la cruz del Calvario a los principados y las potestades. Dice la palabra de Dios que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Y que allí en la cruz del Calvario, Él clavó el acta de los decretos que no eran contrarias. Por eso el enemigo no nos debe intimidar a nosotros. Tampoco nosotros debemos ser groseros e imprudentes. No, porque la victoria no la conseguimos nosotros por nuestra propia fuerza, nuestros propios esfuerzos. La victoria la conseguimos nosotros a través de aquel que triunfó sobre la cruz en el Calvario, a través de nuestro
Señor Jesucristo. Usted es un guerrero de Dios, una guerrera de Dios. Usted está en una mejor condición que los israelitas cuando le tocó pelear la primera batalla en el collado de Refidín. Ellos no habían sido entrenados como soldados, no habían sido capacitados, no tenían el armamento necesario que se requería para poder entrar en guerra contra los de Amalek. Sin embargo, tenían al mismo comandante que tenemos nosotros. El comandante de ellos era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová hoy en día es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que nosotros tenemos una ventaja sobre los israelitas que pelearon en el desierto en Refidín, porque nosotros sí hemos sido capacitados, entrenados, y tenemos en el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, el armamento necesario para vencer a nuestro enemigo. Bienvenido, bienvenida al ejército terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Un ejército conquistador de territorio y avasallador de las obras de las tinieblas. Siéntase como una clase, como una tropa, siéntase como un oficial del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en este momento a orar. Padre, nos emociona saber que nosotros tenemos un comandante general victorioso que triunfó sobre el diablo, sobre todo el infierno, sobre la muerte, sobre el mundo y sobre toda la carne. Qué bueno es ir en pos de un general vencedor, a quien nadie vencerá, porque Él ha sido exaltado y está sentado a tu derecha, y es necesario que Él continúe adelante hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Adoramos a nuestro comandante, el general, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor Jesús, porque ya tú nos has provisto de antemano la victoria que tú conseguiste en la cruz del Calvario. Nos sentimos emocionados de ser parte de tu ejército terrenal y queremos ser esos conquistadores de territorio y avasalladores de las obras de las tinieblas. Para ello, Señor, ya tú nos has capacitado en la oración. Permítenos, Señor, activar el poder de la oración en nuestra vida y cada día, Señor, llegar a acercarnos más a ti para conocer las órdenes, de la manera en que tú accesabas a la presencia de Dios el Padre y te daba las instrucciones, las directrices. Así nosotros queremos penetrar, Señor Jesús, en la presencia tuya para que nos dé las instrucciones y las directrices que siempre nos lleven a poseer victoria para tu honra y para tu gloria. Padre, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo tan maravilloso de estudio de tu palabra. Tenemos la plena confianza que la palabra que tú envías no regresará a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la enviaste. Por eso te honramos y te glorificamos en esta noche, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Me siento totalmente emocionado por formar parte del ejército terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Gracias una vez más por haber estado conmigo en este estudio de la palabra del Señor. Espero que el Señor
le continúe guardando, protegiendo, cubriendo, y que el día domingo a las 5 de la tarde volvamos a estar juntos cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hasta que llegue ese momento, que Dios le guarde. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.